Muy buenos días. Quiero dar la más cordial bienvenida a quienes hoy día nos acompañan en este lanzamiento del informe del GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que permite medir la capacidad y también la percepción de emprendimiento que existe a nivel nacional y que luego permite compararnos con la línea base de lo que ocurre en otros países en cuanto a este fenómeno tan importante. Quiero aprovechar de dar la bienvenida y agradecer la presencia del ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, que ha seguido la tradición de todos sus antecesores por muchos años, que nos han acompañado como ministros de Economía en el lanzamiento de este importante estudio. Quiero también dar la bienvenida a las autoridades de la universidad, consejeros del Consejo Directivo, valga la redundancia, de la universidad, académicos, directores de la Facultad de Economía y Negocios y especialmente, por supuesto, a quienes hoy día presentan este informe, y quiero especialmente agradecer lo que ha sido una vez más el trabajo de este año para tener este informe. Quiero agradecer a Maribel Guerrero, Claudia Yáñez, Tomás Cerey, que son los investigadores asociados que permiten que hoy día tengamos un año más un reporte de la situación sobre el fenómeno de emprendimiento a nivel nacional. No quiero adelantar muchos datos porque para eso vamos a tener una muy buena presentación en unos minutos más, pero sí detenerme quizás en uno de los elementos que resaltan dentro de este informe y que tiene que ver con la percepción, o más bien con los modelos de referencia del emprendimiento. En términos muy simples, ¿qué grado de interacción tengo yo con personas que están actualmente emprendiendo y que de esa manera motivan la acción de otros que quieran ingresar a esta carrera de emprendimiento? Y en eso esta universidad tiene un rol bien especial, lo ha tenido durante más de 30 años, es probablemente una de las primeras universidades que acuñó este concepto que hoy día es un commodity, que es el emprendimiento, pero que hace 30 años atrás era una palabra, un concepto bastante lejano de lo que era la cultura chilena. Y en estos 30 años, uno de los acentos particulares que ha tenido la universidad y esta facultad en especial es cómo promover una mentalidad emprendedora que se traduzca no solamente en una mentalidad, en una intención, sino que en una verdadera acción de emprendimiento en lo que es la comunidad académica. Y es por eso que con mucho orgullo, año a año, nosotros celebramos a quienes dan un ejemplo a distinto tipo de escala sobre el cómo emprender, y el emprender con un foco no solamente en la ganancia, sino que sobre todo la generación de valor, y la generación de valor privado, público y por supuesto también social. Así que una vez más, este símbolo, este hito en particular del lanzamiento del informe, viene justamente a resaltar algo que para nosotros es un sello trascendental, que es el poder desarrollar una mirada emprendedora. Creemos que los países, en la medida que más acuñen y en la medida que más puedan promover el emprendimiento, son países que se acercan al desarrollo, que crecen, pero a la vez con un sentido también colaborativo, que es uno de los elementos principales para que el emprendimiento pueda resultar. No me quiero extender más y con esto quiero agradecer nuevamente la presencia del ministro y también darle la palabra para que pueda dirigir también su reflexión en torno a lo que es este informe y también, por supuesto, al tema del emprendimiento a nivel nacional. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Agradezco perdón, la invitación tanto a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo como a la universidad en general. Eh, Felicito también a las y los investigadores, no sé quiénes son, ustedes, ¿no? Sí, muy buen informe. La verdad es que por lo menos para mí, esto puede sonar contraintuitivo, pero cuando a mí me invitan a comentar un texto de este tipo en el contexto de la vorágine que se vive en el Ministerio de Economía, yo la verdad lo veo como una oportunidad, como la oportunidad de leer con calma un texto y a partir de eso poder reflexionar, poder revisar si acaso las políticas públicas que nosotros estamos llevando a cabo hacen sentido o no. Así que también agradezco eso, la posibilidad de reflexionar a partir de este informe que pienso que tiene mucha utilidad.
Voy a comentar tres temas que me surgieron a partir de la lectura del informe. El primero tiene que ver con ciertas características del estudio que a mi juicio hacen que tenga especial utilidad. Luego voy a gastar un poco más de tiempo en discutir qué cosas yo creo que se aprenden directamente del informe y que están muy relacionadas a el tipo de discusión que estamos teniendo actualmente en el país y en particular en el Ministerio de Economía respecto a cómo mejorar las políticas pro emprendimiento en términos generales. Y luego voy a hacer una reflexión que excede los rangos o el objetivo, por lo menos más acotado del informe, más específico, que tiene que ver con la importancia de tener mejores datos en la discusión de políticas públicas. Y cuáles creo yo son los desafíos asociados a esa agenda. Bueno, lo primero es que el primer... Perdón, yo ya tuve COVID hace como 3 semanas, así que no... Estos son digamos, las consecuencias posteriores de ese, bueno, consecuencias de ese evento. A ver, yo diría que este es un estudio muy útil por las tres dimensiones que aporta, ¿no es cierto? Matías en parte ya lo decía. Primero, entrega una buena foto, en este caso del 2021. A mí me encantaría que tuviéramos más información de ahora, obviamente, saber cuál es la situación ahora, pero por cierto aporta que esta información sea del 2021, una información muy reciente y muy detallada. Segundo, permite ver la variación en el tiempo, ¿no? Un informe que se ha hecho por unos cuantos años ya, entonces uno puede ir viendo cómo en distintas dimensiones ha habido cambios a lo largo de los años. Y tercero, algo muy importante, permite hacer una comparación con otros países. Eh, esos tres elementos son relevantes para efectos de políticas públicas porque nos permite saber, bueno, si en alguna dimensión estamos similar a otros países, probablemente nuestras diferencias o las cosas que queremos imitar de esos países que no estamos logrando, probablemente no vayan por cambiar cosas o poner todo el acento en ámbitos que están bastante bien abordados por nuestro país. Eso es lo primero respecto a la estructura del informe o a eh, las perspectivas que entrega para efectos de una buena discusión de políticas públicas. Respecto a la foto principalmente, o bueno, foto y variación en el tiempo de cosas que de aquí se pueden aprender y que me parece relevante resaltar porque son temas que por lo demás, insisto, están muy presentes en nuestra discusión cotidiana, sobre todo en términos de la estructura del ministerio hay una división que es la división de empresas de menor tamaño, que es con quienes damos principalmente esta discusión, además de los servicios relacionados con las empresas de menor tamaño, que en principal medida Cercotec, pero también en una dimensión Corfo. Entonces, en esa discusión, con esos grupos son los que hacemos este tipo de conversaciones. Primer tema que me parece relevante es lo que se aprende allí en cuanto al acceso a mercado. Yo creo que este es un problema de primer orden para las empresas de menor tamaño y es un problema que probablemente se ha acentuado con los cambios tecnológicos, ¿no? Hay un grupo y tiene mucha heterogeneidad, ¿no es cierto? Hay un grupo de emprendedores y emprendedoras sobre todo las personas más jóvenes, que las nuevas tecnologías para ellos son una oportunidad y probablemente rompen brechas y le hacen la entrada más fácil para efectos de competir con quienes ya están establecidos. Pero eso es muy distinto respecto a las personas de mayor edad, ¿cierto? Y en el mundo digamos, no de los emprendedores, pero por lo menos de la pequeña empresa, las personas de más edad es un grupo bien importante. Eh, y la disputa por los mercados, el poder acceder a estar allí a la hora que una persona está tomando una decisión de qué bien comprar o qué servicio consumir, es un tema de primer orden. Creo que también en el documento hay cosas relevantes respecto a la internacionalización, por ejemplo, que creo que también es un asunto a abordar. Aprender cómo hacer ese proceso más rápido, cómo botar ciertas barreras que estén frenando ese acceso a mercado, creo que es un asunto de primer orden. Cuando uno ve los datos más gruesos, se ve en el fondo que las empresas de menor tamaño han ido reduciendo su participación de mercado. Entonces es un tema que nos debiera preocupar. Y algo que creo que es interesante es que
respecto, esto conectando con un punto que voy a hablar más adelante, habrían dos formas de perder mercado. Una forma que a mi juicio sería una buena forma y otra es una mala forma. La buena forma sería que las empresas pequeñas estuvieran perdiendo mercado en Chile porque se transformaran en empresas más grandes, ¿no? Transitaran a empresas medianas, luego más grandes, y entonces pudieran pagar mejores sueldos, tuvieran en el fondo una calidad de vida mayor para sus trabajadores, pudieran eventualmente internacionalizarse, en fin. Pero la impresión que yo tengo mirando los datos, digo impresión porque no hay, a mi juicio, estudios tan concluyentes en este tema, más bien lo que ha ocurrido es que esas empresas no logran expandirse y sí las empresas grandes han ido aumentando digamos, su acceso al mercado, su participación de mercado. Entonces creo que ese es un tema de primer orden, el acceso al mercado y la evolución que se tiene en ese acceso al mercado. Un segundo tema que aparece con mucha fuerza, y esto es muy claro y cualquier conversación que uno tenga con organizaciones de empresa de menor tamaño, emprendedoras, emprendedores, en fin, son los accesos a financiamiento. Hay grupos, yo diría que su problema principal tiene que ver con tecnología, digitalización, esa agenda, pero en cambio los grupos sobre todo las personas más jóvenes, su problema principal es acceso a financiamiento. Y allí yo diría que algo se ha avanzado, hasta la experiencia de startup y otras más. Hay una amplia gama de opciones de financiamiento en la actualidad, pero creo que siguen siendo opciones que no están moviendo la aguja al ritmo que se debiera hacer. Una de las cosas que pasa, por lo menos que a mí me ha pasado estos pocos meses en el gobierno, es que cuando uno ve todas las cosas que hace el Estado, como que abruma y da la sensación de que ya está todo hecho, pero después ve al mismo tiempo que no estamos siendo capaces de mover como los grandes números en estos temas. Entonces, eso significa que todo lo que se hace no es suficiente y que hay que repensar ciertos ámbitos de forma más estructural. Un tercer elemento que me pareció muy interesante que a partir del informe son las diferencias de género. Hay un capítulo específico sobre ese asunto, un tema que es de especial relevancia para nuestro gobierno, y un dato en particular que encontré interesante es cuando se mira qué pasó en el tiempo con las y los emprendedores, en este caso las emprendedoras establecidas. Entonces se ve que bajaron hombres y mujeres establecidas. Para quienes no han visto el informe, se hacen distintas agrupaciones de emprendedores, ¿no es cierto? Entonces no me acuerdo todos los nombres, pero son los que hay unos que llevan 3 meses, digamos otros que llevan ya un tiempo y otros que llevan sobre 42, si recuerdo bien, sobre 42 meses, que le llaman las establecidas, eh, y que tienen una estructura distinta, tienen más ingresos, hay una serie de elementos que son distintivos de esas empresas. Y lo que se observa allí es que los emprendedores y las emprendedoras de esa categoría bajaron ambos, digamos, el 2020, y la de los hombres recuperó el nivel que tenía con anterioridad y las mujeres no lo recuperó. Y en términos de puntos porcentuales no era una diferencia menor. Entonces, atender a cuáles son las explicaciones detrás de eso, si hay alguna política pública que uno pueda hacer para revertir eso, puede ser que esto tenga que ver con temas, digamos, de la suerte que enfrentaron esas empresas. Puede ser que las mujeres estén en sectores distintos a los hombres, pero o también puede ser que las mujeres, producto de la desigual rol en cuanto a la responsabilidad de labores de cuidado, puede ser que eso es lo que esté explicando esa caída. Saber cuál es el elemento que está detrás sería de nuevo muy importante para políticas públicas, para ver qué es lo que podemos hacer para revertir esa situación. Pero me parece muy relevante eso también. Y lo último que quisiera comentar respecto a temas que me surgieron a partir de leer el informe es, y esto lo escuché alguna vez hace mucho tiempo, la presentación de un profesor de otro país que hablaba de estos temas, es que cuando uno conversa estos asuntos digamos, de forma más coloquial, siempre se habla del tema cultural. Se dice, no, los países no desarrollados o en vías de desarrollo les falta como una cultura pro emprendimiento, ¿no? Pero cuando uno ve los datos, no solo de Chile, sino de todos los otros países que ahí están incorporados, que no son de los desarrollados, digamos, se ve que la valoración del emprendimiento es muy alta. Y que después en las recomendaciones también se dice que la parte cultural no juega un rol principal en la distancia que tiene Chile respecto a otros países. Entonces,
por qué comento esto? Porque probablemente esto no tenga que ver con cómo son las personas ni su aproximación al emprendimiento, sino que probablemente tenga que ver con cuestiones estructurales que enfrentan estas personas. Este profesor al cual hacía referencia, él se centraba cuando decía, comparar los países desarrollados versus los no desarrollados, miraba y ponía unos ejemplos súper gráficos respecto a este tema, de cómo las personas en los países no desarrollados inventan un montón de cosas para sobrevivir y se le ocurren negocios en una serie de ámbitos, o sea, tienen como un hambre, digamos, una vocación pro emprendimiento que es muy, muy fuerte. Y que esa no es la diferencia con los países desarrollados, que son capaces finalmente de armar empresas más grandes, estructuras más desarrolladas y son capaces de ir haciendo esa transición, ¿no es cierto? Hacia empresas de mayor tamaño. Entonces, creo que, de nuevo, una de las gracias de poder tener estos informes y hacer la comparación con otros países nos puede dar luces respecto a cuáles son las razones que están explicando nuestras diferencias en los patrones de desarrollo de Chile con otros países. No les voy a dar la lata diciendo cómo las distintas políticas de gobierno, tanto las que hemos ideado durante estos meses como la mayoría de ellas, que son las de continuidad de gobiernos anteriores, abordan cada uno de estos temas. Pero a mi juicio eso existe. Como les digo, probablemente no en la magnitud que se requiere, y esa es justamente la gracia de poder leer estos informes, poder reflexionar, pero el plan Chile Apoya, que es el plan con el que partimos este gobierno, yo diría que tiene un conjunto de medidas que abordan acceso a mercado, temas de financiamiento, por cierto, tiene una perspectiva de género muy, muy, muy central. Así que creo que los temas que allí aparecen están tocados, queda para un debate posterior si están abordados con la intensidad que requieren cada uno de estos desafíos. Quisiera terminar con mi tercer punto, que tiene que ver con cómo este informe nos puede ayudar a pensar respecto a en qué dirección tiene que ir la generación de mejores datos para políticas públicas. Yo creo que en el mundo de la empresa, yo antes de trabajar en el Ministerio de Economía me dedicaba a la vía académica no utilizando, en general no estudiando la empresa, en algunos casos sí, pero en general el grueso de mi investigación tenía que ver más bien con datos individuales y en otro tipo de preguntas. Y cuando uno ve en esa dimensión, la calidad de los datos en Chile es increíble, de los datos individuales, o sea, lo que ustedes se puedan imaginar. Uno puede seguir las trayectorias. Yo tenía estudios en que miraba cómo la trayectoria de los niños y las niñas que repetían en el colegio aumentaba su probabilidad de delinquir a futuro. Y uno podía seguir a esos niños y a esas niñas, por supuesto, cuidando la identidad de ellos en el tiempo. Unos datos increíbles. Los estudios que se pueden armar en Chile respecto a esos temas están muy, muy avanzados. Mi impresión es que los datos de la empresa, a pesar de que existe esa estructura y esa posibilidad, estamos más atrasados en ese tema. Hay algunos estudios recientes del Banco Central y de otros que han empezado a armar estos temas, usando datos de impuestos internos y otras instituciones del tipo, pero creo que estamos un poco atrasados y esto se ilustra en que, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social existe la Base General de Hogares, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero en el fondo que uno puede, allí en el Ministerio de Desarrollo Social cruzan los datos de hogares administrativamente con todos los datos de las políticas públicas relacionadas a este tema, y no existe un símil en el caso de la empresa. El Ministerio de Economía tiene una base de datos de empresas, pero todavía no están cruzadas con todas las políticas públicas, por ejemplo, de las cuales son beneficiarias. Entonces creo que hay una agenda acá de construir mejores datos administrativos para el estudio de la evolución de las empresas, que justamente nos permita responder el tipo de preguntas que comentaba con anterioridad. Que hay, insisto, hay algunos estudios de esto, pero yo diría, no suficientemente maduro o tal vez no con toda la información que nos gustaría para tomar este tipo de decisiones. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera abordar la siguiente pregunta, ¿cómo promover lo que en la literatura se ha llamado la clase media empresarial? Hay distintos autores, todo el BID lo empuja hace un tiempo y también autores a nivel local han insistido que uno de los problemas de Chile es que falta algo así como una clase media empresarial. Es decir, empresas que ya crecieron, que están en la medianía de la tabla, que dan mejores salarios, en fin, y que están en un proceso de aún mayor crecimiento. Entonces, si uno quisiera poder contestar esa pregunta, cuáles son el tipo de políticas públicas que nos pueden ayudar a moverlo en esa dirección, debiéramos saber cómo es la transición de las empresas.
Algunos estudios yo he visto esto, me refiero a cómo es la transición, cuánto tiempo son chicas, después o micro, después pequeñas, después medianas, cuáles mueren en el camino, cuáles logran llegar a ese estadio. ¿Hay un menú adecuado de políticas públicas para ese salto? ¿Dónde se está produciendo digamos, la mayor cantidad de muertes en esa transición? Sabemos por la literatura que hay muchas empresas que mueren al principio, ¿no es cierto? Y eso es relativamente común, yo no creo que eso sea una cosa tan distintiva, no sé, hay expertas y expertos del tema que me podrán corregir, pero la pregunta, tal vez el eslabón está un poco más arriba. ¿Qué está pasando que no hacen ese salto hacia las empresas medianas? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes ven el pool de políticas públicas que tiene el Estado, van a ver que Cercotec, Corfo tienen un conjunto de políticas que tienen un poquito de traslape. Entonces puede ser que digamos, en la trayectoria que deben tener las empresas nos falte un conjunto de políticas que permitan dar ese salto, y tal vez nos estamos quedando en las políticas que abordan tamaños de empresa menor. Puede ser que en ese salto las empresas ya no requieran tanto subsidio, sino que requieren acceso a financiamiento de manera más amplia. De allí, no sé, el gobierno anterior, una de las últimas cosas que hizo fue mandar este proyecto de fondos, que trata de abordar ese tema, y lo estamos discutiendo actualmente en conjunto con las organizaciones gremiales. Entonces, en esa trayectoria, ¿no es cierto?, vale la pena hacerse esa pregunta, si hay un menú adecuado de políticas públicas para el salto. Estamos teniendo políticas públicas en todos los puntos que se requiere para seguir empujando la trayectoria de las empresas. Y lo último, que esto sí ya requiere muchos mejores datos todavía, es si existe la capacidad en el Estado para decirle a cada empresa cuál es la mejor alternativa dentro del menú de políticas públicas que pudiera tener. A uno le gustaría, sobre todo esto, lo que voy a decir ahora no es un sueño dado el tipo de manejo de datos que hay en la actualidad, ¿no es cierto? A uno le gustaría tener una gran base de datos administrativa con toda la historia de la empresa, con sus características, en fin, y que a ti a partir de esos datos se te pudiera presentar cuál puede ser la mejor alternativa dentro del menú de opciones posibles para esa empresa, ¿no es cierto? Y de esa manera ir haciendo digamos, un servicio desde el Estado para las empresas que sea caso específico, ¿no es cierto?, y que responda a la heterogeneidad de cada una de estas empresas. Bueno, responder estas preguntas, a mi juicio, requiere hacer un esfuerzo mucho más potente desde el Estado, y esto yo diría que es un esfuerzo que se puede hacer en conjunto con las universidades, porque probablemente en las universidades donde haya más conocimiento respecto a cómo moverse en esta dirección, para ir construyendo una buena alianza entre datos administrativos y datos de encuestas, ¿no? Y puede ser que uno podría hacer encuestas específicas a ciertos grupos que ya tienen identificado a partir de los datos administrativos, y de esa manera ir aprendiendo con mucha profundidad y también ir aprendiendo, ojalá, en tiempo real. Así que creo que tenemos que mirar un poco a lo que ha pasado con los datos individuales en el Estado, aprender harto del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso en particular, y movernos con mucha más fuerza a un sistema de información para efectos de la toma de decisiones en políticas públicas en el ámbito de la empresa que sea mucho mejor. Yo creo que este informe es de las excepciones, a mi juicio, en esta materia, porque nos ayuda a tomar buenas decisiones, pero creo que lo podemos hacer todavía mucho mejor. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones a quienes trabajaron en el informe. Gracias. Bueno, agradecer antes que nada, al decano, a la universidad, por todo el apoyo que nos han brindado para elaborar este informe, y también al ministro por todos los comentarios que nos ha hecho llegar a través de sus comentarios. Bueno, y también muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en la presentación de este informe que para nosotros, bueno, es realmente el resultado del ejercicio de casi un año de trabajo recolectando datos, analizándolo, y además, como formamos parte de un consorcio a nivel internacional que nos permite hacer esa comparativa, pues tenemos que seguir un proceso riguroso en la metodología que estamos haciendo en este informe. Bueno, en pocas palabras, la presentación que voy a exponer el día de hoy consiste en 3 apartados fundamentalmente. El primero es darles unas pinceladas de lo que consiste el proyecto para aquellos los que no están familiarizados. También brindar unas pequeñas tendencias sobre aspectos importantes como es la percepción de la población hacia el emprendimiento, también la radiografía de la actividad emprendedora,
y sus estrategias, y también el diagnóstico del ecosistema emprendedor. Pero sobre todo también quisiéramos brindar dos aspectos de novedad que presenta este informe en esta edición. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con el proyecto GEM, este proyecto surge en 1999 de la mano de dos importantes universidades, que es el Babson College y London Business School, que lo que buscaba básicamente era establecer una metodología que permitiera medir el emprendimiento o la actividad emprendedora a nivel internacional. Entonces, ¿esto qué permite? Permite enfocar en tres objetivos fundamentales. Primero, medir el nivel de actividad emprendedora. Segundo, analizar los factores que inciden o que influyen para que esa actividad emprendedora se lleve a cabo. Y tercero, como ya lo mencionaron también anteriormente el ministro, pues apoyar en el diseño de políticas públicas que facilite que esa actividad emprendedora pues mejore en cada uno de los países. Bien, en esta edición 2021, básicamente la metodología consiste en dos instrumentos. El primero es el que va dirigido a la población adulta, que son personas que tienen entre 18 y 64 años. En esta edición básicamente nosotros encuestamos a 9,407 personas en las 16 regiones de Chile, distribuidas por su género y su edad, ¿ok? Y también viene una encuesta complementaria que básicamente es una encuesta dirigida a expertos en áreas de emprendimiento, que son 9 categorías que incluye esta metodología, y básicamente nosotros encuestamos a 412 expertos en 9 regiones chilenas, en donde básicamente nosotros contamos con el apoyo de equipos regionales que nos permiten recolectar esta información. Dicho esto, bueno, ya el ministro lo comentaba, generalmente nosotros siempre quisiéramos tener información en momento real. Desafortunadamente, pues son procesos que también requieren mucho tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, aquí les menciono en qué consiste esa metodología, ¿no? Generalmente nosotros de mayo a septiembre es el proceso en el que recogemos estos datos que les he mencionado anteriormente. Entonces, por ejemplo, en este momento aún estamos recogiendo datos vinculados con las dos encuestas que les he mencionado anteriormente. Y entonces, a partir de esa información, pues nosotros elaboramos los diferentes indicadores. Bueno, nosotros no, porque hay un consorcio internacional que es un Data Quality Team que se encarga de elaborar estos indicadores, pero obviamente a partir de una metodología que les voy a ir explicando a lo largo de mi presentación. Entonces, por esto, básicamente nosotros el año pasado, cuando yo les presentaba virtualmente el informe, básicamente nosotros habíamos recogido la información de los primeros meses de la pandemia, porque si recuerdan, el año pasado presentábamos el informe GEM 2020, que recogía básicamente la información de mayo a septiembre también, pero recordando que en marzo se había establecido en el país todas las normativas de distanciamiento social durante el 2020, ¿ok? Entonces, por esto, básicamente nosotros ahora estamos dando una radiografía de lo que sucedió un año después de la pandemia, ¿no? O sea, una vez que ya, pero todavía con algunas medidas de distanciamiento social que experimentaron las empresas en los primeros meses del año y a finales del año del 2020, ¿ok? Entonces, contextualizando esto y teniendo esto en mente, quisiera presentarles las principales tendencias de este informe. La primera de ellas. Bueno, las percepciones de la población chilena hacia el emprendimiento. Bueno, básicamente, como también Matías lo mencionaba anteriormente, una percepción es cómo yo, como chileno o mexicano o australiano, percibimos la actividad emprendedora en cualquier país, ¿no? Y básicamente existe una serie de indicadores. El primero de ellos es, se le pregunta a la población chilena que si para ellos perciben o no la facilidad de empezar un negocio, ¿no? Entonces, el 48% de la población mencionaba que era más fácil empezar un negocio, y esto comparado con los años anteriores, pues básicamente hubo un aumento respecto al 2020, que ya había una bajada en estos indicadores, pero un aumento, una disminución respecto al año 2019. O sea, esto significa que todavía la población chilena en el 2021, cuando fue entrevistada, veía que era difícil emprender. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso como condicionante de yo limitarme a emprender. Aquí el 50% de la población chilena mencionaba que para ellos el miedo al fracaso era la principal limitación.
Obviamente, si nos comparamos con los 2 años previos, básicamente este porcentaje ha disminuido respecto a los años anteriores. Percepción de oportunidades. Este es uno de los indicadores que ha mejorado. Ha mejorado porque el 60% de la población entrevistada menciona que considera que en el entorno en el que ellos residen, básicamente vislumbran nuevas oportunidades de negocio que pueden convertirse en emprendimientos, ¿no? Y esto, comparado con los 2 años anteriores, pues básicamente tiene un aumento considerable. Respecto a los modelos de referencia, esos que mencionaba el decano durante su intervención, pues básicamente el modelo de referencia es, si yo le pregunto a la población si ellos conocen a alguien que ha emprendido en los últimos 12 meses, generalmente esto permite que si yo, como modelo de referencia, visualizo que otra persona puede ser capaz de emprender, pues yo también puedo tomar ese modelo y desarrollarlo, ¿no? Y esto básicamente se posiciona en un 71% de la población entrevistada, que básicamente es igual al año previo a la pandemia, en 2019, pero obviamente mejoró respecto al año anterior. Y finalmente, la percepción de capacidades. El 71% de la población chilena percibía que era capaz de emprender, que poseía esas capacidades, esos conocimientos, esas skills que son necesarias para que yo pueda emprender. Por lo tanto, esto es una buena condicionante que reduce las barreras, porque yo percibo que otros lo pueden hacer, percibo que soy capaz de hacerlo, y además el miedo al fracaso pues también está ahí en un porcentaje más o menos establecido. Y bueno, aunque esto disminuyó respecto a las ediciones anteriores. ¿Qué nos puede explicar esto? Bueno, durante la pandemia básicamente se incorporaron una serie de preguntas vinculadas con cómo la población percibía si la población, sus ingresos personales habían disminuido o no en función de la pandemia. Claro, recordemos que el informe 2020 estaba básicamente desarrollado durante los primeros meses de la pandemia, cuando, por ejemplo, todavía no se sabía cómo manejarla, era un evento que era exógeno, que básicamente no se había visto en años anteriores, y por lo tanto ahí el 80% de la población nos mencionaba eso, nos mencionaba que la pandemia había causado que sus ingresos disminuyeran considerablemente, el 80%. Y en el 2021 hay un 20% de distancia de puntos porcentuales en donde la población ahora percibe que básicamente sigue afectando la pandemia en ese momento, pero ya no es tan distante como lo habíamos observado en el 2020. Y también respecto a la percepción de si era más difícil emprender respecto a los años anteriores, varió de un 75% en 2020 a un 65% en 2021. Por lo tanto, esto nos podría explicar esas tendencias. Segunda tendencia importante, la radiografía de la actividad emprendedora en Chile. Básicamente, esta radiografía empieza con el análisis de las intenciones de emprender. O sea, el 50% de la población chilena manifiesta que en aproximadamente 3 años tiene la percepción de que puede emprender, ¿ok? Este comparativo, bueno, básicamente estaba al mismo par del 2020, pero disminuyó respecto al 2019 y aumentó respecto al 2018. Entonces, la transición que mencionaba, por ejemplo, también el ministro durante su intervención, es importante conocer qué sucede, por qué ese 50% no transita a emprender, a considerarse como un emprendedor naciente o como un emprendedor nuevo. Básicamente, un emprendedor naciente consiste en aquella persona que ha empezado a emprender, pero que todavía considera que es un proyecto inicial, todavía no paga salarios y básicamente tiene una edad de menos de 3 meses. Pero este emprendedor naciente puede llegar a ser emprendedor nuevo cuando básicamente empieza a pagar salarios y tiene una edad entre 3 meses y menos de 42 meses, ¿ok? Entonces, en sí mismo, el TEA, la tasa de actividad emprendedora, se compone por estos 2 indicadores. Entonces, la tasa de emprendedor naciente en 2021 se posicionó en un 20%, que fue similar al año 2020. Pero disminuyó respecto al 2019 y aumentó en variación al 2018. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que básicamente el 20% de la población
todavía percibe que tiene desarrollando proyectos de emprendimientos, que bueno, está tratando de intentar desarrollar emprendimientos, pero que todavía esos emprendimientos son los más vulnerables a no convertirse en emprendimientos nuevos, ¿ok? Pero respecto al emprendimiento nuevo, un 9% de estos emprendedores que se considera empresario nuevo, pues aumenta respecto al año anterior, disminuye respecto a los 2 años anteriores. ¿Qué significa esto? Lo que nos está demostrando aquí es la incapacidad que puede tener esos emprendedores nacientes para poder transitar de un emprendimiento naciente a un emprendimiento nuevo. Y bueno, viene la siguiente fase, que es el emprendedor establecido. Aquel emprendedor que ya está establecido en el mercado, que tiene más de 42 meses y que está operando en el mismo. Y aquí básicamente el 7% de esa población que fue entrevistada mencionó que tenía un emprendimiento en esas características. Esto disminuye respecto a las 2 emisiones anteriores. ¿Esto qué nos está demostrando? Nos está demostrando que la actividad emprendedora pues ha tenido una dificultad en los últimos años para poder transitar de esos emprendimientos nuevos a emprendimientos establecidos. ¿Cuáles han sido los principales factores? Pues bueno, uno de ellos, pues básicamente ha sido las condiciones del contexto exógenos que se ha vivido a partir de la pandemia, ¿no? Y en este proceso, pues también, obviamente, así como hay nacimientos y pueden seguir en otras etapas, pues también hay emprendedores que discontinúan su actividad emprendedora. Y aquí, básicamente, lo que hemos observado es que durante los últimos años, pues este porcentaje ha ido en aumento, ¿ok? Entonces, esta básicamente sería la radiografía de la actividad emprendedora en el año 2021. ¿Qué nos explica esto? Bueno, principalmente, ¿por qué hay estos porcentajes? Bueno, básicamente cuando se menciona que hay muchos emprendimientos nacientes, es debido a que, de alguna manera, el 70% de la población entrevistada manifiesta que la principal motivación para emprender se debe a que no encuentra opciones en el mercado laboral. Es decir, yo como persona no encuentro una opción de trabajo en el mercado laboral y por lo tanto para subsistir desarrollo un emprendimiento, ¿ok? Y la segunda, pues básicamente también son debido a la discontinuidad empresarial. Básicamente el 35% de la población entrevistada mencionó que dejó de emprender porque básicamente debido a la pandemia, a las condiciones de la pandemia, pero sobre todo por razones de venta, razones de rentabilidad, problemas de financiamiento y también problemas de carácter personal. Y bueno, un 2% de burocracia, ¿no? Entonces, y básicamente si observamos los 2 mapas de Chile respecto al 2020 y 2021, pues las diferentes regiones también aumentaron en cuestiones de las tasas de actividad emprendedora. Bueno, estos detalles los van a encontrar en el informe con más detalle. Y la tercera tendencia es respecto a las estrategias empresariales. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, básicamente el perfil empresarial. Y el perfil empresarial, yo en este contexto, el proyecto lo manifiesta en 3 aspectos, en 4 aspectos importantes. Primero, el sector al que se dirige esos emprendimientos. Segundo, al nivel de empleo que se genera. Tercero, la innovación que los emprendedores desarrollan, por ejemplo, en este caso en producto, y también, por ejemplo, la orientación hacia la internacionalización. Entonces, básicamente, aquí yo distingo los diferentes niveles de emprendedor que ya manifesté anteriormente, el naciente, el nuevo y el establecido. Y básicamente, podemos observar que hay un aumento considerable en el porcentaje de emprendedores que se enfocan al sector de comercio. Esa es una de las principales tendencias que observamos. El otro aspecto muy importante es que en el caso de los emprendedores nuevos, disminuye el porcentaje de empleo creado y en los desestablecidos aumenta el porcentaje de empleo creado. Pero es importante también destacar que este 73% y ese 78% está distribuido, por ejemplo, anteriormente un gran porcentaje de estos emprendedores creaban empleos de menos de 5 empleos. Pero ahora, de alguna forma, la distribución de creación de empleo ha sido un poco más heterogénea, en el sentido de que ahora los diferentes grupos de empleo, por ejemplo, entre 6 y 20 empleados, y sucesivamente de 20 a más empleo, también se han venido beneficiados, es decir, que ha aumentado los porcentajes de distribución de creación de empleo. Y otro aspecto muy importante que nos llamó la atención en esta edición
básicamente es que la mayoría de los grupos, más del 50% de los nacientes y de los nuevos emprendimientos ha innovado en producto. Esto es un aspecto muy importante que aumentó respecto a las ediciones anteriores, o sea, y obviamente también los emprendedores establecidos. Más adelante explicaré también que hubo una pregunta en particular en esta edición que estaba enfocada al uso de tecnologías, cómo las tecnologías o cómo, por ejemplo, la digitalización ayudó a estos emprendedores a desarrollar o no desarrollar estas innovaciones, por ejemplo, de producto y también colocarlas en el mercado. Y bueno, interesante que también a partir de el aprendizaje que se tuvo en la edición anterior, pues bueno, también hubo un interesante tendencia respecto a los emprendedores nacientes con una orientación más internacional, pero en el caso de los emprendedores nuevos y establecidos que ya estaban en el mercado, pues básicamente disminuyeron esa orientación hacia la internacionalización, que bueno, que básicamente en años anteriores también ha sido una tendencia un poco, bueno, un porcentaje muy pequeño, ¿no? Bueno, ¿qué explica lo anterior? Primero, la explicación fundamental es que, como también se comentó el ministro hace un momento en su intervención, pues realmente hay una concentración de emprendedores que son hombres respecto a las mujeres. Es decir, si comparamos el género, que el porcentaje mayor de género que se distribuía en ediciones anteriores, pues ahora, anteriormente estaba como un 50% más o menos en la distribución, y ahora, bueno, hay más emprendedores en los contextos de nuevo y establecido, es decir, los que se mantuvieron en el mercado respecto a las ediciones anteriores. La edad se mantiene, la educación universitaria aumenta, también los ingresos aumentan respecto a ediciones anteriores y sobre todo aumenta en el caso de emprendedores establecidos. Anteriormente, básicamente, en el caso de los nacientes y nuevos se mantiene a los mismos niveles que antes de la pandemia, pero en el caso de establecidos sí aumenta considerablemente o ingresos superiores a 1.200.000, ¿no? Y bueno, y también otro aspecto muy importante es los migrantes, ¿no? Que básicamente se observa que en emprendimientos nuevos pues hay una concentración un poco mayor respecto a ediciones anteriores y disminuye en los emprendimientos nacientes. En conclusión, pues se podría ver que la tendencia del perfil sociodemográfico de los emprendedores el año pasado fue hombres que tienen educación universitaria con ingresos mayores a ese porcentaje y bueno, y como les mencionaba anteriormente, más del 25% de los emprendedores que se manifestaron en etapa inicial y un 25% en etapa establecida consideraron que mejoraron tecnologías digitales y que un 10% en el caso y un 15% en el caso también de etapa inicial y establecida, pues también establecieron por primera vez el uso de tecnologías. Bueno, y el diagnóstico del ecosistema emprendedor. Básicamente sigue los mismos condicionantes del año pasado. Las mejor valoradas son la infraestructura física, normas sociales, los programas de gobierno. Las peores valoradas sigue siendo la educación primaria y secundaria, la transferencia de I+D y el apoyo de financiamiento. Si nos contrastamos con otros países de América y por ejemplo, de la OECD, pues básicamente en 4 condiciones estamos bien posicionados, que es la infraestructura física, normas sociales y culturales, políticas de gobierno y también los programas, pero en el resto estamos por debajo de la media de esos países. Y bueno, básicamente la opinión de los expertos está en fortalecer las recomendaciones, el apoyo a la financiación, la educación y formación y sobre todo también en políticas gubernamentales, ¿no? Y bueno, también hubo una percepción optimista respecto a las personas emprendedoras del año pasado, respecto a las políticas gubernamentales que se establecieron durante la pandemia, ¿no? Y bueno, las 2 últimas novedades del proyecto. Primero, el diagnóstico del emprendimiento femenino. ¿Qué distingue a una emprendedora de un emprendedor? Básicamente, en las percepciones de capacidades, las mujeres son menos, perciben menos que los hombres, capacidades que perciben las capacidades de emprender
y los conocimientos también, perciben menos oportunidades, bueno, ligeramente, son menos proactivas al momento de identificar una idea y llevarla a cabo para emprender, tienen un poco más de miedo al fracaso y sobre todo también ha disminuido la intención de emprender. En cuanto a las características de sus emprendimientos, bueno, generalmente el 19% de ellas se enfocan a emprendimientos nacientes, respecto a un 22% de varones. En el caso de los emprendimientos nuevos, casi es la mitad. O sea, el 7% de emprendedoras, 7% de las personas emprendedoras, pues básicamente se enfocan en emprendimientos nuevos versus un 14% de emprendedores hombres. Hay un grande porcentaje de emprendedoras que manifiesta que ha emprendido debido a la escasez de trabajo, respecto a un 68%, casi un 20% de diferencia. Obviamente hay una mayor concentración en el sector mayorista, hay ligera diferencia de un 8% en cuanto a la educación superior y sobre todo hay un gap muy importante respecto a los ingresos mayores a 1.200.000 pesos. Casi el 24% de ellas recibe ese porcentaje de dinero versus a un 40%, ¿no? Y sobre todo las principales razones de discontinuidad están basadas a razones personales y obviamente también vinculadas a financiamiento. Y esto básicamente lo que vislumbra es que se ha acentuado particularmente en los 2 últimos años, ha aumentado ese gap de emprendimiento, de las tasas de emprendimiento de hombres versus emprendimiento femenino y masculino. Y la última novedad en esta edición básicamente se enfoca en medir por primera vez el proyecto, los objetivos de desarrollo sustentable en el contexto empresarial chileno. Y básicamente destaca que si per se menos del 10% de los diferentes emprendedores que les he mencionado anteriormente no conocen cuáles son los objetivos de desarrollo sustentable, es importante mencionar que casi el 80% o más del 80% de ellos consideran que son importantes o tienen implicación importante sobre todo el tema ambiental y social en los productos y procesos que ellos desarrollan. Es decir, básicamente los emprendedores buscan crear valor para sus clientes, considerando que cada vez más los clientes buscan este tipo de objetivos, ¿no? Y bueno, básicamente también les invito a que lean en profundidad este capítulo, ¿no? Y bueno, la última reflexión. El año pasado mencionaba esto, ¿no? Para grandes tiempos de desafío, pues básicamente de turbulencia, pues es importante no tener la misma visión que se ha tenido en años anteriores, ¿no? Y básicamente esta edición nos da unos pequeños brotes de optimismo debido a una potencial recuperación o reapertura de la actividad económica versus el año 2020 que habíamos presentado anteriormente. Pero hoy en día seguramente los datos que estamos recogiendo capturarán también el efecto que estamos viviendo hoy en día de las altas tasas de interés, que también obviamente influye mucho en un aspecto fundamental que son en todos los niveles de emprendimiento, que es de la financiación, ¿no? Entonces, pues básicamente es importante terminar con todo esto. Y bueno, finalmente agradecer a los promotores nuevamente. Gracias a la Universidad del Desarrollo. Ha sido muy difícil en los últimos 2 años mantener el proyecto debido, obviamente, a los costes, debido a la dificultad que hay para obtener la información. También, obviamente, el proyecto en general que nos sigue apoyando. A los diferentes equipos regionales que forman parte del proyecto. Obviamente, todas las personas que fueron entrevistadas, porque nos brindaron su tiempo para obtener esta radiografía que les he presentado anteriormente. A todos ustedes que han asistido por brindarnos su tiempo para escuchar estos indicadores que, por supuesto, con una lectura más en profundidad, pues entenderán mucho mejor. Y bueno, básicamente también muchas gracias al equipo UDD por todo el apoyo que nos han brindado para elaborar esta presentación, a Cuestio, que es nuestro vendor, también al equipo de comunicaciones y sobre todo al Instituto de Emprendimiento que también nos apoya para desarrollar estos emprendimientos. Bueno, y aquí si ustedes dan clic pueden acceder al informe para poderlo leer en más profundidad. Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias, Maribel, por esta excelente presentación. Con esto damos término al lanzamiento de este informe. Como ya mencionaba Maribel, pueden descargar el informe a través de este código QR. Agradecer una vez más al ministro por compartir su reflexión y, por supuesto, por estar presente hoy día en este importante hito para nosotros como Facultad de Economía y Negocio. Y, por supuesto, a todos ustedes que asistieron a este lanzamiento. Los invito a un café al exterior, por supuesto, de esta sala y, una vez más, muchas gracias por participar.